espiritual, Dios es el único, la única persona en que nosotros podamos encontrar nuestra seguridad. Hoy día, con el avance que existe en la educación, en las ciencias y en la tecnología, a veces el hombre pone su mirada o su seguridad, aún siendo creyente, en este tipo de cosas. Pero este salmo, que tiene, hermanos, más de 1000 años, puede darnos en esta mañana este privilegio de poder escuchar a través de Dios que aunque nuestra vida, hermanos, nuestra vida esté insegura, la seguridad única que podemos encontrar nosotros es aquel que está en la eternidad y que tiene el control de todas las cosas. Y ese es nuestro Dios. Cada uno de nosotros, para poder reflejar esto, para poder entender que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, debemos buscar a Dios para que podamos encontrar ese descanso, ¿no? Ahí el Señor, en este mismo Salmo, en el verso 10, habla: estar quieto y conoced que yo soy Dios. Hoy día nosotros podemos tener distracciones, y al tener distracciones podemos alejarnos del verdadero conocimiento de Dios. El salmista que escribe aquí es muy claro en decir que para él Dios era su amparo y fortaleza, y que era su pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, cuando leemos el verso 1, nos damos cuenta que la realidad del que lo escribió era una realidad, hermano, muy parecida a la nuestra, ¿no? Con algunas inquietudes, con alguna inseguridad, pero él, frente a esto y frente a Dios, se dio cuenta a través de la revelación que le dio el Espíritu Santo a este escritor, a David, era de que Dios, solamente Dios, en Dios solamente podía encontrar ese amparo y fortaleza. Ahora Dios espera de cada uno de nosotros que le pidamos ayuda, y sabemos que si le pedimos ayuda, Él nos responderá. Al estar seguros en Dios, no necesitamos la seguridad de otras cosas, porque entendemos que Dios tiene el control y absoluto de todo, porque Él está sentado en su trono. Por eso nosotros podemos decir hoy, como iglesia, como congregación, como hijos del Señor, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, y que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el verso 2, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nuestra seguridad viene de nuestra fe en Dios y no de nuestras circunstancias, ¿no? El Señor de los ejércitos dice: está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Nuestra fe, cada uno de nosotros, nuestra fe, que tiene fe, está en saber que Dios es omnipresente, lo que nos da la esperanza y seguridad, porque sabemos que el Señor está siempre con nosotros. Esa era la seguridad que Dios le daba a este escritor, al salmista David, ¿no? Que Dios estaba siempre con él. Dios quiere en esta mañana que usted y yo aprendamos lo que es la dependencia a través del Salmo, ¿no? Dependencia de Él. Y debemos ser conscientes de que nuestra confianza no debe estar en otras cosas, solamente en nuestro Dios. En medio de un mundo lleno de problemas y peligros, debemos seguir confiando en que Dios está con nosotros, porque su presencia nos dará la paz y nos dará la alegría en aquellos momentos que podamos estar tristes. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso aparece ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14:27. Hoy día nosotros podemos ver que hay mucha gente que descansa en su prosperidad, tienen un montón de dinero y posesiones. Sin embargo, sus vidas hoy, viviendo en este tiempo y en lo que estamos viviendo el mundo entero, sus vidas están consumidas por la preocupación y el miedo.
y hay de aquellos que viven en lugares difíciles y peligrosos, pero ellos tienen un sentido de seguridad, ya que su fe está puesta en Dios. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro amparo y Dios es nuestro refugio. Job perdió todo, pero él eligió poner su confianza en Dios. Él fue conmovido, la palabra de Dios dice que él fue conmovido, pero no cayó. La Biblia, la palabra del Señor, ahí en el Salmo 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estas cosas, dijo el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor hablando a sus discípulos dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza, como dice el salmista en estos primeros 3 versículos, no debe ser conmovida, porque tenemos un Dios, hermano, en esta mañana, que tiene el control completo y absoluto de todas las cosas. Sí, cada uno de nosotros debemos tener valor, porque no somos fuertes, somos débiles, sino porque, hermanos, nuestra fortaleza no descansa en nuestras circunstancias ni en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra confianza debe descansar en Dios. Él es el poderoso aquí, Él es el que gobierna. Todo lo hace Dios bien. Dios no ha cambiado, la palabra de Dios habla, hermanos, y Él nos ayuda en nuestras tribulaciones. Mire, en el libro de Romanos habla, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, y esto es conforme al propósito por el cual ellos han sido llamados. Porque la palabra de Dios es, hermanos, en nuestro sustento y es la que nos va a mantener firmes frente a cualquier situación, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier anormalidad que podamos estar viviendo, tanto familiar, tanto física, tanto emocional, tanto económica. Dios, hermanos, es el fuerte aquí. Nosotros debemos ser dependientes de Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, verso 5, porque el Señor es bueno y su amor es eterno, su fidelidad por todas las generaciones. Ese es el Dios, hermanos, en el cual creemos. El que escribió el salmista David dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Qué hermosa descripción hace el salmista de lo que es Dios, ¿no? Dios es nuestro amparo. Involucra tanto a la vida de David como a la situación que está viviendo él y también a las generaciones que iban, hermanos, a continuar creyendo en el Dios de David y en el Dios de los cielos, hermanos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, 35 al 37, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? ¿Será el peligro? ¿Será la espada? Dice el escritor, que es Pablo, que entiende, que sufrió, que vivió momentos difíciles también en su vida, que fueron adversos en su ministerio. Hermanos, el apóstol Pablo también dejó claro que nada, ninguna situación, tanto como las que se nombró recién, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, podrían separarlo del amor de Cristo. Antes, dijo el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, estamos viviendo en momentos de incertidumbre, de inseguridad. El mundo ha perdido su norte, los políticos también, la sociedad entera,
¿Dónde debemos confiar? ¿En qué debemos apoyarnos? La palabra de Dios habla, ¿no? Dice, nuestro refugio, amparo, es el Señor. Y hay que recordar que la seguridad que nosotros tenemos es una seguridad en un Dios eterno. Dios es siempre y será. Él fue ayer, es hoy y será mañana. Hermanos, el mundo puede temblar, Dios no. Hermanos, las situaciones pueden llevarnos a adversidades, hermanos, a situaciones extremas, pero Dios se mantiene fiel. Dios está allí. Por eso, en nuestro amparo, en nuestra fortaleza. Si nosotros hoy miramos nuestras circunstancias, hermanos, seremos conmovidos. Pero si nosotros como congregación, como iglesia individual, personal, estamos enraizados, nuestras raíces están en la palabra de Dios y en las promesas eternas, hermanos, vamos a seguir nuestro caminar confiando en aquel que nos llamó. La palabra de Dios dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean fuertes. Ahí en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Hermanos, la palabra de Dios también nos recuerda en el libro de Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros, los seres humanos, generalmente decaemos y somos fluctuantes. A veces podemos estar bien, a veces no muy bien, pero nuestro Dios no cambia. El salmista escribió y dejó claro que Dios era su amparo y su fortaleza. La iglesia debe saber esto. No es tanta teoría, sino es confianza, ¿no? La palabra de Dios habla allí que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, usted y yo no debe temer. Aunque la tierra sea removida, aunque vengan momentos críticos al hogar, a la familia, alguna enfermedad, qué sé yo, pero nosotros, nuestra confianza, hermano, no debe estar puesta en el hombre, ni en el brazo del hombre, sino que debe estar puesta en aquel Dios maravilloso que un día nos recogió y que nos amó, hermanos, y que nos sigue amando, porque a pesar de todo lo que somos, a pesar de todo lo que hacemos, y a pesar de que a lo mejor no somos lo que Dios quiere que seamos, hermanos, Dios mantiene su fidelidad, Dios mantiene su preocupación por cada uno de nosotros. Dios nos ayude, porque si la palabra de Dios dice que si traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, hermanos, a causa de su braveza, Dios sigue siendo nuestro amparo, Dios sigue siendo nuestra fortaleza y Dios sigue siendo nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso usted y yo no debemos temer, aunque la tierra sea conmovida. Gloria al Señor por eso, ¿no? Las promesas de Dios son para su pueblo. Jehová de los ejércitos, el Jehová, dice la palabra en el hebreo, el Dios Sebaot, el Dios, el comandante de los ejércitos del cielo, enfatiza de que en él está su gloria y está su poder. El glorioso, el Señor, el eterno Dios está con su pueblo hoy. Nunca lo va a dejar, hermanos. Dios nos ayude, porque Jehová de los ejércitos, dice, bajo el mandato de quien están todos los ejércitos de los cielos, la tierra, ángeles y hombres, y todas las demás criaturas, hermanos, están todos bajo el control del Señor. Nuestro refugio, nuestra fortaleza está en nuestro Dios. Dios debe ser hoy exaltado. Mire, la palabra ahí en el Salmo dice que Dios, en los primeros 3 versículos, Dios está presente entre su pueblo. Ahora, qué maravilloso es saber que del versículo 4 al 6, Dios provee para su pueblo. Provee para su pueblo, ¿no? Del río, dice, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice la palabra, Dios está en medio de ella, ¿ve? La palabra de Dios dice, Dios está en medio de ella.
La palabra de Dios dice, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios provee para su pueblo. Vemos las obras maravillosas de Dios al proveer de todas las cosas, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios, hermanos, habla aquí en su palabra que lo asemeja a un río. Sabe que la ciudad de Jerusalén era la única ciudad que no tenía un río. ¿Ah? Todas las otras ciudades tenían ríos, menos la ciudad de Jerusalén. Pero el escritor, el salmista, habla de que la ciudad tenía a Dios como río. ¿Ah? Y de él proveían todas las cosas. Mire, con Dios nosotros tenemos agua de vida. De Dios fluye y hace que pueda alegrarnos nuestra vida. Dios es como una ciudad. Usted y yo somos como aquella ciudad, la ciudad de Dios. Aquella ciudad que debe estar regada por esta corriente, hermanos, y esta corriente debe alegrarnos cada día porque Dios es el que provee para su pueblo. La ciudad, nosotros somos esa ciudad, somos ese pueblo que debe estar alegre, porque Dios tiene corrientes de agua. Es una conexión, hermanos, maravillosa, que habla aquí el salmista, que la ciudad estaba conectada, hermanos, con este río, que era Dios mismo, ¿no? Que el que la sustentaba, que le proveía y que le ayudaba. Y qué contentamiento y qué alegría debemos tener cada uno de nosotros, no vivir unas vidas amargadas, sino estar confiando con esa seguridad, que no descansa, se lo vuelvo a repetir, en el brazo del hombre, sino que descansa en Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel fue en ayuda, o fue a buscar ayuda en el brazo de Egipto, dice, ¿no? Cuando fue al faraón ahí, en los tiempos de Josafat, la gente, hermanos, atribulada porque se habían levantado las naciones contra el rey Josafat. El rey Josafat oró a Dios, toda la congregación, todo el pueblo dice que oró a Dios, y el profeta que estaba en ese momento le dice a Josafat, estad quieto y ved la salvación de Jehová, ¿no? Ahí él le dice, el profeta, y entiende Josafat que no era de la guerra, sino que la guerra era de Dios. Podrán venir muchos enemigos a nuestra vida, podrán levantarse muchas cosas, pero hermanos, una de las cosas que debemos estar seguros es que Dios está con nosotros. Alégrese, conténtese en esta mañana, porque somos aquella ciudad que está conectada con Dios mismo, hermanos, y que al mismo tiempo Dios la va sustentando. Dios está en medio de ella, dice, y esta ciudad no será conmovida, aunque bramen, hermanos, los montes, aunque tiemblen los montes, aunque bramen, hermanos, y se turben sus aguas, hermanos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, cada uno de nosotros, hermanos, debe entender esta mañana que Dios es el Dios que provee para su pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través de su presencia, a través de su palabra. Hermanos, Dios provee para su pueblo. El pueblo de Dios está firme en la roca inamovible que se llama Jesucristo. En esta mañana, cuando a lo mejor a usted le llegó el devocional, hablaba en el libro de Marcos cómo, hermanos, los arquitectos o los constructores dejaron la piedra, ¿no? Dejaron la piedra del ángulo. La palabra de Dios ahí hablaba de que había una viña, esta viña fue guardada, pero la religiosidad, el pueblo, los religiosos de la época, los fariseos, no dejaban, hermanos, que el pueblo de Israel, ni ellos dejaban que el pueblo de Israel pudiera buscar de Dios. Pero vino el Señor con una transformación de todas las cosas espirituales y dejó claro, hermanos, que Él era la fuente de vida, que nosotros tenemos vida en abundancia en Él, hermanos, y le damos gracias porque podemos encontrar su provisión a través de esta roca inamovible que se llama Jesucristo. Hermanos, nuestra fuerza no descansa en las situaciones, no descansa en el poder de un brazo, como decían, sino en la mano poderosa
del Señor. Bramaron las naciones, Dios dio su voz, se derritió la tierra, dice, pero ahí está Dios proveyendo para su pueblo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice ahí el Salmo, ¿no? Dios muestra, en el punto C, Dios muestra su poder entre su pueblo. Qué maravilloso saber que ese poder maravilloso de Dios, el Espíritu Santo, está con su pueblo. Jehová de los ejércitos. La idea habla, hermanos, de este Dios. Ahí en el Salmo 46, verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí la palabra hebrea dice Sabaoth, es el Dios, es el comandante de los ejércitos del cielo. ¿Qué enfatiza eso en esta mañana? Hermanos, su gloria y su poder. Dios muestra su poder entre su pueblo. Amén. Qué hermoso es saber que Dios, aún en medio de estas situaciones que vivimos, a pesar de todo lo que está pasando en esta tierra, a pesar de todo lo que vivimos en la sociedad, Dios muestra su poder a su pueblo. Su poder sigue vigente. Hermanos, qué maravilloso es eso, ¿no? Exáltelo en esta mañana por las obras que hace Dios. Ahí en los versos 8 y 9 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Venid, hermanos, venid y ved las obras de Jehová. ¿Qué énfasis le da aquí el salmista a esto, no? Que cada uno de nosotros debe recitar los hechos poderosos de Dios, hermano, que están en nuestra memoria. No olvidarnos de lo que Dios hizo ayer por nosotros, ni lo que Dios está haciendo hoy por nosotros, ni lo que Dios hará mañana por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. Él está con nosotros. Él hace que su pueblo, hermano, viva en victoria. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros vive en victoria. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de poder. Cuando leía este salmo, hermano, y me daba el Señor su palabra, podíamos reflejarnos como iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros. La iglesia hoy es usted y yo. Cada uno de nosotros esta mañana, la familia que usted representa, que está ahí en su hogar, con usted, los niños que están a su alrededor, debe entender en esta mañana que la única seguridad que nosotros tenemos hoy, la única protección y fortaleza es nuestro Dios. Hoy día pueden existir muchos miedos. Hay mucha gente que da vueltas, no tiene sentido en la vida. ¿Pero qué? La palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor dio poder a su iglesia. Pero también podemos entender a través de este salmo y a través de estos 11 versículos, hermanos, que hay un lugar de refugio, hay un lugar de fortaleza y está a nuestro alcance. Hermanos, hay cosas útiles hoy, su palabra. Necesitamos más que nunca, hermano, hoy a Dios. No debemos desprendernos de Dios en esa seguridad. Él es nuestro ayudador en nuestro presente. Él es nuestro suficiente para hoy día, para este tiempo, hermanos. Él tiene recursos ilimitados para cada uno de nosotros. Siempre Dios está cerca. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que Dios está más cerca de lo que creemos. Dios está más cerca de lo que creemos. Hermanos, la palabra de Dios dice, ved y gustad. Hermanos,
porque Dios es bueno. La palabra de Dios dice, hermano, en el libro de Nahum 1:7, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en él confían. Mire, cuando a uno le va bien en la vida, generalmente trata de desprenderse de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque vemos que estamos seguros. Pero ¿qué pasa cuando comienza a temblar el bote? ¿Qué pasa cuando los cimientos comienzan a temblar o se empiezan a decaer? Ya vemos que somos vulnerables, hermano, y damos a veces cosas como que están por sentadas ya. Pero mire, hay una oportunidad. Hoy Dios nos permite a través de estar juntos como congregación. Hay una crisis hoy que está golpeando a la humanidad y esta crisis no va a cambiar. La palabra de Dios habla, hermanos, que no vendrán tiempos buenos, aún serán cada día más difíciles. No esperemos cosas buenas. Dios nunca lo dijo así. En el mundo dice tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada día vemos el mundo más decadente, cada día nosotros vemos el mundo más alejado de las cosas de Dios. Pero también, hermanos, que a pesar que a lo mejor vivimos en tribulaciones y en angustias, debemos darnos cuenta que a pesar de una catástrofe, a pesar de que hayan cosas caóticas en la sociedad y que cada día miremos un mundo como que no tiene sentido, hermanos, encontramos de parte nuestra a un ayudador, a uno que está fortaleciendo nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Él siempre es un Dios presente. Gloria al Señor. No olvide eso. Dios siempre será para mí y para usted un Dios presente. Amén. Aunque nosotros podamos ver este relato del salmista que dice, Dios es nuestro amparo. Amén. Mire, él lo escribe en forma presente. Y yo quisiera animarle esta mañana a usted. No tenga un Dios de ayer, tenga el Dios de hoy. Tenga el Dios que le sustenta, tenga el Dios presente con su pueblo, tenga el Dios que le provee y tenga el Dios de poder. Esas tres cualidades, que tienen muchas más, las podemos encontrar en este salmo. Pero está quieto y conoced, dice la palabra, que yo soy Dios. Gloria al Señor. El salmista, el escritor, se dio cuenta y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, a través de los 150 salmos. Casi el 80% de los salmos son del rey David. La vida de David no fue fácil. Tuvo de cosas buenas y de cosas malas. De decisiones catastróficas en la vida de este hombre. Vivió momentos alegres, vivió momentos difíciles como persona, como familia, como padre, como rey. Vivió momentos de angustia en la persecución de su vida por el rey Saúl. Más aún, vivió momentos críticos, hermanos, aún cuando hubo el levantamiento de su propia familia, cuando se levantaron sus hijos contra su reino. Pero a pesar de aquello, hermano, él se sobrepuso, porque David entendía y comprendía que Dios, hermano, había sido su pastor, había sido el Dios que era su refugio, había sido el Dios su escudo, había sido su Dios su torre, y había sido ese Dios que lo amparaba, hermanos, y que lo fortalecía. Por eso, que Dios nos permita en esta mañana, hermanos, poder percibir ahí donde está usted, o conocer más de este Dios que, hermanos, está presente. No es un Dios ausente, sino que el salmista en esta mañana quiere, a través de su palabra, alentarnos y hacernos confiar aún más hoy en Dios, en su poder, en su providencia. Hermanos, amar su presencia. Hermanos, la iglesia tiene que pasar por momentos difíciles, por momentos críticos. Hermanos, la única forma en que nosotros podamos aprender y conocer más de Dios no es nuestra comodidad, no es en una hamaca, es en momentos difíciles. Si usted ve el libro de los Hechos, la iglesia comenzó a crecer desde el capítulo 9 en adelante, cuando hubo la persecución. Hasta el capítulo 8, la iglesia estuvo cómoda, la iglesia estuvo ahí en el hogar, pero cuando vino el levantamiento de Saulo de Tarso, la iglesia comenzó a ser perseguida, atribulada,
hermanos, y comenzó a crecer. La iglesia vio milagros, hechos portentosos. La iglesia tiene que crecer en medio de las dificultades. Hermanos, podrán venir enemigos espirituales, podrán venir situaciones catastróficas, pero la iglesia no es un ente humano. La iglesia es un ente divino. Dios lo creó. Y si Dios lo creó, es una iglesia fuerte. Porque nosotros no vivimos bajo el amparo del hombre, sino que nuestra fortaleza y nuestro amparo viene en el Dios de los ejércitos. Hoy es el tiempo, hermanos. No podemos pedir un mundo mejor. Este es el eslogan de hoy, ¿no? Usted ve a través de la televisión el eslogan. Vienen momentos mejores. ¿Ah? Confía a través de las plataformas que vemos cada día o de los correos que nos llegan. Vienen tiempos lindos. Vemos familias alegres en la televisión, hermano, pero no es así. Esa es una pantalla nomás. ¿Ah? Es una pantalla porque los tiempos que vamos a vivir van a ser tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Aquí, nosotros que estamos viviendo en este tiempo, traemos este consuelo. La alegría en nuestro hogar no está en nuestros recursos económicos, hermano. No está en aquellas cosas que son efímeras y que se van y son vanas. Hermano, la alegría en nuestro hogar debe estar sustentada en aquel Dios que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Usted puede hoy ser inundado por este río que es Dios, hermanos, y puede ser consolado por la obra del Espíritu Santo que fluye a través de su palabra. Dios le prometió a la iglesia que no sería movida, hermanos, y también Dios está en nuestros corazones. Su palabra mora en nuestros corazones en abundancia. Gloria al Señor. Dios nos ayuda en esta mañana, que se establezca su palabra en nuestro corazón y que pueda producir mucho fruto para su reino. Dios en esta mañana nos ha hablado, amén, de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos confiar en este Dios. Sigamos confiando en este Dios, porque Dios nos ha cambiado. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, habían pasado 400 años, hermano. 400 años en oscuridad, sin tener un propósito de vida como nación. Pero Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hermano, no fue Moisés, fue Dios a través de Moisés. La mano poderosa de Dios se hizo presente allí, contra los dioses egipcios. Hermanos, en 10 plagas, Dios mostró su poder a la nación egipcia. Hermanos, ¿qué esperamos nosotros hoy? Que venga un ángel, que nos hable. ¿Ah? Dios mandó a Moisés ante Faraón. Mostró el poder de Dios a esta nación. Hermanos, la nación egipcia tenía a un Dios poderoso, como era el Dios que sustentaba a Egipto, que era el Dios que era el río Nilo. Pero el poder de Dios hizo que este río se convirtiera en sangre. Hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, descansa en el autor de nuestras vidas. Así que yo le animo esta mañana a usted. Gloria al Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Y que esta palabra, hermano, que está aquí en el Salmo 46, pueda traspasar esta plataforma y llegarla a su corazón. Amén. Que el Espíritu Santo desde ahora esté operando y obrando ahí en su vida. Y si usted esta mañana está triste, si usted esta mañana a lo mejor tiene una situación difícil que está enfrentando, recuerde, Dios es su amparo y su fortaleza. Hermano, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque la tierra sea
removida. Yo le animo a usted, ahí con su familia que está en esta mañana, a que podamos orar y clamar como iglesia, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos haga mirar a Dios por sobre todas las cosas y hacernos entender que en Él estamos seguros. Amén. Mañana nuestro país será puesto en una ley que a muchos la miramos como favorable, ¿no? Vamos a poder retirar, los que tenemos más edad, el 10%, yo digo por fe, de nuestras pensiones. A mí me queda todavía mucho tiempo para jubilar, ¿ah? Pero si usted se da cuenta, la palabra pensión a la palabra júbilo tiene mucha diferencia, ¿no? La palabra pensión habla de una persona que está triste, pero la palabra jubilar habla de una persona que está alegre, ¿ah? Porque de ahí viene la palabra júbilo, ¿no? De jubilar, ¿ah? Pero la persona que es pensionada es una persona que está triste. ¿Qué expectativa usted tiene para mañana? ¿Que se aprobará la ley? Si se aprueba, ¿qué podemos hacer? Ir a la FP corriendo, descansar nuestro 10% ahí, ¿ah? ¿O nuestro amparo dónde estará? ¿En nuestra fortaleza? ¿Estará nuestro Dios? ¿Será nuestro refugio ese 10%? No, hermano, no. Nuestro amparo y fortaleza está en el Dios de los ejércitos. ¿Ah? Él no será movido. Así que yo le invito a usted que pueda orar conmigo en esta mañana y darle gracias al Señor porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Padre eterno, tú eres el príncipe de paz. El profeta Isaías dice en su palabra, hermanos, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre admirable. Nosotros servimos a un Dios admirable. Gracias, Señor. Servimos a un Dios que es el príncipe de paz. Servimos a un Dios que es Dios fuerte. Y le damos gracias, Señor, porque el Emmanuel está con nosotros. Tu palabra en esta mañana nos ha hablado, nos ha dicho, Señor, este consejo de que nuestro amparo y nuestra fortaleza está en ti. Señor, a pesar de que podemos vivir como iglesia momentos difíciles, Señor, en lo porvenir, los tiempos no serán mejores, dice tu palabra, pero aún así, Señor, tu seguridad, tu protección, Señor, tu amparo y fortaleza está con nosotros. Gracias porque tú eres aquel río, Señor, que sustenta nuestras vidas, Señor. Así como lo hemos visto en esta mañana, tú eres el Dios que está ante nosotros, tú eres el Dios que provee para su pueblo y tú eres el Dios que da poder a su pueblo, Señor. Gracias en esta mañana. Yo te pido, Jesús, que puedas trascender esta plataforma, Señor, y puedas llegar a cada uno de estos hogares. A lo mejor hay situaciones extremas, difíciles en esta mañana. A lo mejor más de alguno de mis hermanos se ha levantado, Señor, decaído en forma espiritual. A lo mejor está ya cansado de estar acá, Señor, en la casa, en el hogar. Pero en esta mañana, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas la consolación, que traigas la quietud, como dice tu palabra, estás quieto y ve las obras de Dios que pueda hacer en este tiempo, Señor. Yo te pido que traiga la tranquilidad, que traiga, Señor, la quietud a aquellas familias que a lo mejor han caído en la desesperación y que están viviendo tiempos difíciles, Señor. Gracias. Le pedimos esta mañana al único y sabio Dios, al Dios de los ejércitos, que tiene el control absoluto de todas las cosas, el que es soberano, Señor. Le damos gracias en esta mañana y le pedimos, Padre, que tú traigas la paz, como el mundo no la da, tráenos la paz a nuestro corazón, la quietud, Señor, para que podamos y aprendamos a descansar en ti. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Siempre tu palabra va a ser un refrigerio para nuestra vida. Siempre tu palabra será el ungüento, Señor, que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Le damos gracias, Señor, porque aún en este tiempo que vivimos, tú nos hablas, Señor, nos corriges, nos redarguyes, Señor, y nos quieres
afirmar en aquella roca inamovible que se llama Jesús. Gracias, Padre, por esa salvación que tú nos has dado y que es tan grande y maravillosa, que no es por nuestros méritos, sino que fueron por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que se entregó y se inmoló por cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias le damos a Él esta mañana porque en Él encontramos todos los recursos necesarios para nuestra vida espiritual. Señor, en ti, en Cristo Jesús, están todas las riquezas que necesita la iglesia, Señor, para el crecimiento y el conocimiento espiritual de sus almas. Señor, le damos gracias, Padre. En esta mañana trae una bendición, trae un refrigerio, Señor, a cada una de estas familias, Padre, que sus hogares, Señor, sean llenos del poder del Espíritu Santo. Que cada uno de ellos, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, mis hermanos que están allá en Argentina, Señor, nuestros hijos que están allá, sean tocados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que este poder que es sobrenatural, que es el mismo poder que inspiró la vida de David y que le inspiró para escribir este salmo, Señor, y que no ha cambiado, pueda traer vida, Señor, a aquellos huesos secos, Señor, y que pueda traer refrigerio a aquellas mentes debilitadas en esta mañana. Trae fuerzas renovadas a tu iglesia, Padre. Trae un refugio en el cual podamos ampararnos, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Gracias porque tú eres el Señor. Gracias, Padre, porque tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te alabamos, te damos las gracias en esta mañana, Padre. Tú eres maravilloso. Gracias por tu poder sobrenatural. Gracias por sustentar nuestras familias, por cuidarnos. Gracias porque tú nos traes alegría, Señor, a nuestro corazón. Aunque vivamos tiempos difíciles, Padre, quita de nosotros todo manto de luto y trae sobre nuestra vida un óleo de alegría, Señor, que pueda inundarnos de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Así como la bendición de Aarón, Señor, que corría por las barbas hasta sus vestiduras, pueda correr hoy por tu iglesia, Señor. Le damos gracias en esta mañana. Tu bendición, tu poder sobrenatural para estas familias que están acá, Señor. Gracias le damos. Trae sanidad, trae refrigerio. Padre, si alguno está enfermo, levántele en esta mañana. Señor, así como dijo el centurión, le dijo a Jesús, di la palabra y será hecho. En esta mañana, Señor, proclamamos tu palabra de sanidad sobre aquellas vidas enfermas, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad física, órganos que a lo mejor están dañados por el pasar del tiempo, sean renovados y sean restaurados, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay situaciones espirituales, conflictos, Padre, que han gatillado en estos tiempos, Señor, a estas familias, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas trayendo renovación a nuestra mente, Señor. Saque, Padre, Espíritu Santo, toda palabra de muerte, toda palabra del diablo, Señor, que esté atormentando a familias y trae renovación espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, gracias a Dios porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te alabamos y te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. A Él le damos la alabanza. Amén. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Hoy comienza la semana. Decíamos años atrás, en la década de los 90, hermanos, cuando llegábamos recién como niñitos jovencitos a la iglesia, yo te alabo el lunes, yo te alabo el martes, yo te alabo el miércoles, yo te alabo el jueves, yo te alabo el viernes, yo te alabo el sábado, a sábado, y al llegar el domingo, ¿qué hacíamos? Gloria al Señor. Lo seguíamos alabando, ¿no? Hoy día es el día domingo para nosotros, es el primer día de la semana, nuestra victoria está en Cristo, cante victoria en el Señor, amén. Somos más que vencedores por aquel que nos redimió, amén. Su nombre es Jesús. Gloria al Señor, porque qué hermoso, ¿no? Que Jesús nos ama, como decíamos, amén. Jesús nos ama y también, hermanos, está provocando en nosotros este deseo de buscarle cada día más. Así que
Yo le invito a usted para que, hermanos, allí donde está, usted levante sus brazos, amén, alabe al Señor, tenga este tiempo de comunión en la familia, amén, abrace ahí a sus hijos, denle la gloria a Dios, porque aún en tiempos de crisis Dios permanece fiel. Gracias porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Así que una linda semana, bendecida para ustedes. Amén, para cada uno de sus hijos. Le damos gloria a Dios. Nuestra seguridad, nuestra fortaleza está en nuestro Dios. Él no va a fallar, hermanos, y está ahí presente. Así que